El Gran Sur ha sido históricamente un territorio de lucha, resistencia y transformación. Durante siglos, las potencias del norte impusieron sistemas políticos y económicos diseñados para mantener su dominio, explotando recursos y sometiendo a los pueblos. Aunque el colonialismo formal quedó atrás, sus efectos siguen moldeando hasta el día de hoy las estructuras de poder y las dinámicas de desarrollo de estos países. La dependencia económica sigue siendo una de las heridas abiertas del colonialismo. Muchas naciones del sur aún basan su economía en la exportación de materias primas, mientras las grandes potencias controlan los mercados globales y las cadenas de valor. La deuda externa, impuesta por organismos internacionales, limita la soberanía financiera de estos países, obligándolos a ajustar sus políticas e intereses ajenos. Pero el sur no ha permanecido inmóvil. Desde la segunda mitad del siglo XX, los procesos de emancipación han tomado múltiples formas: movimientos sociales que propugnan por una identidad emancipada del norte, gobiernos progresistas, alianzas económicas y sociales que buscan romper con los ciclos de subordinación. América Latina, África y Asia han sido testigos de revolución, reformas y nuevo liderazgo que desafían el orden establecido. Aún así, los conflictos políticos y sociales no han desaparecido. La desigualdad extrema, en sus diferentes acepciones, siguen marcando a la mayoría de estos países, con élites económicas que concentran el poder y poblaciones enteras que viven en condiciones de precariedad. La corrupción, el autoritarismo y la inestabilidad institucional han obstaculizado muchos de los avances logrados. Además, las tensiones geopolíticas han puesto en el centro del debate la autonomía de estas naciones frente a los bloques de poder global. Las soluciones, aunque complejas, están sobre la mesa. Nuevas formas de integración regional, economías basadas en la innovación y la autosuficiencia están dando forma a un sur que busca reescribir su historia. La pregunta es: ¿pueden estos países consolidar su poder siguiendo la ruta que han marcado su pasado? Las fuerzas del sur están en movimiento. En este programa exploraremos cómo la política y el poder se configuran en estas regiones y qué futuro se puede prever y construir desde la resistencia y la soberanía. Bienvenidos a Mirador Universitario, en una serie que la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, la UDUALC, producen. Este es el quinto programa de una serie muy interesante que hemos estado grabando a lo largo de semanas, que titulamos Gran Sur, retos para un futuro con identidad. Este es el quinto programa que cierra la serie y hemos pensado que hay un tema fundamental que no puede excluirse de la discusión de los problemas de lo que sabemos y conocemos y definimos como el Gran Sur, que es la política y el poder, que definen casi todo: la vida, la economía, la situación hasta ambiental. En fin, la política y el poder están en todas partes. Y de verdad es un gusto que nos acompañen. En la pantalla que ustedes pueden visualizar, tienen la información en donde pueden contactarnos para sus comentarios y sus preguntas. Quiero señalar que este programa está hecho para nuestro público. Esa es nuestra intención, de comunicarles, de contarles, de hacerles partícipes de lo que las universidades de América Latina y el Caribe, y en este caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, hacen todos los días respecto a distintos temas, y en esta ocasión, como decía, los problemas de la política y el poder. Tengo el enorme placer de contar con dos distinguidísimas académicas que van a ayudarme a conversar con ustedes
de estos problemas de política y poder, y de antemano les agradezco a ellas que hayan aceptado esta invitación. Presento en primer lugar a la doctora María del Carmen de la Pesa. Ella es doctora en filosofía de la Universidad de Loughborough, del Reino Unido. Es profesora distinguida, esta es una distinción muy especial, de la Universidad Autónoma Metropolitana, una universidad mexicana pública muy importante, en uno de sus campus que se le conoce como la Unidad Xochimilco. Pertenece también a un sistema de reconocimiento a los investigadores que se llama el Sistema Nacional de Investigadores desde el año 1998 y tiene el máximo nivel, que es el 3. En 1979 fue parte del equipo fundador de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, en donde actualmente coordina el grupo de trabajo encargado de teorías de la comunicación. Doctora de la Pesa, muchísimas gracias por acompañarnos. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Un placer tenerla aquí con nosotros. Gracias, igualmente. Quiero también presentar, me da mucho gusto presentar a la doctora Fabiola Escárzaga. Ella es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la principal universidad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Desde 1997 es también profesora, investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana, en donde comparte tareas con la doctora de la Pesa, también en el campus Xochimilco, en el Departamento de Política y Cultura en el área de problemas de América Latina. Y también es profesora en el posgrado de estudios latinoamericanos de la UNAM y miembro también distinguida del Sistema Nacional de Investigadores que ya había referido. Bienvenida, doctora. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Mucho gusto. Un placer tener a dos distinguidas mujeres académicas conversando con de estos temas. Quiero empezar con algo que me parece que es muy importante. Bueno, ustedes dirán. Fuimos colonizados hace 5 siglos. ¿Seguimos colonizados? Doctora de la Pesa. Sí, creo que las estructuras coloniales pues se han seguido reproduciendo y que el sistema extractivista que se generó para sacar la riqueza de América Latina y de los países del tercer mundo, pues sigue teniendo esa misma estructura, ¿no? Gestionada por élites criollas, podríamos decir, que cumplen esa función. Pero nos decimos, somos los Estados Unidos mexicanos, una república independiente, democrática, o Guatemala, o Bolivia, o la Argentina. Y entonces seguimos colonizados y somos independientes, ¿o cómo queda eso? Bueno, como Estados-nación, somos Estados-nación independientes, pero la lógica económica, incluso la misma estructura de los Estados-nación dependientes, es una estructura, muchos dicen de Estado fallido, pero en realidad son estructuras que permanecen con una forma tal, ¿no?, que favorecen, por ejemplo, a través de sistemas de desregulación, favorecen la misma lógica extractivista. Y otra cosa es que nuestro país, desde el momento de su independencia... ¿Se refiere a México? Sí, me refiero a México. Ha tenido una deuda que nunca ha bajado, y ese servicio de la deuda, que tiene un costo pues muy grande para nuestro país, ¿no? Desde Benito Juárez, ¿no? La historia es que cuando llegó la Segunda República al poder, las arcas estaban vacías y con una deuda inmensa, que fue el pago que tuvimos que erogar para nuestra independencia. Entonces, desde entonces, esa vía de extracción es como permanece
¿no? Con pues un pago de las deudas extremadamente grande, ¿no? Doctora Escárcega, en esta línea de pensamiento que nos ha proporcionado inicialmente la doctora de la Pesa, ¿cuáles cree usted que son las principales líneas de conflicto políticos y sociales que afectan a la actualidad a estos países independientes, pero al mismo tiempo que heredaron y con una herencia que permanece en el Gran Sur? ¿A qué nos enfrentamos en el Gran Sur? En estos dos grandes asuntos políticos. O sea, ¿cómo diría usted las 3-4 cosas fundamentales? Bueno, como ya lo dijo Carmen, el problema del extractivismo. Hay una dependencia, continúa la dependencia, ha cambiado de forma, pero sigue ahí, y las relaciones que establecen los países, por ejemplo, los latinoamericanos, con los capitales extranjeros es de total subordinación. Hay para el sur un eclipsamiento un poco de la presencia norteamericana, pero ha sido reemplazada con la China. Y China no establece vínculos horizontales, ni mucho menos, formas más predatorias de la naturaleza y de la mano de obra. Entonces... Estamos condenados, entonces. Pues estamos en un momento bastante pesimista porque, o sea, el horizonte es negro, no solamente por la presidencia de Trump, sino porque las derechas están reconquistando el poder y están llegando extremas derechas, y eso en buena medida tiene que... Y no solo en el norte, también en el sur. También en el sur tiene que ver con el mal manejo de los gobiernos de izquierda, de los gobiernos progresistas, con esta pérdida de confianza desde las poblaciones, porque no se cumplió con lo ofrecido, no se cumplió con las demandas de sectores movilizados, más bien se avanzó en la desarticulación de las capacidades organizativas, y entonces hay un desbarajuste, es una situación muy deprimente por todos lados. O sea, si vemos Argentina, ¿por qué llega Milei? Si vemos Brasil, ¿cuál es la capacidad de maniobra que tiene Lula en este momento en su gobierno? Además de que ahora está enfermo. Difícil. En fin, o sea, eso pensando en los grandes. Y nosotros que tenemos gobierno de izquierda, ¿qué tanto ha habido capacidad para deslindarse de esa relación subordinada con Estados Unidos? ¿Qué tanto ha habido capacidad para afirmar la soberanía y no acatar, ¿no? Entonces, y vamos a ver, de verdad, la presidenta de México va a enfrentar retos y presiones muy importantes. Bueno, vamos a continuar en un momento. Tenemos algunas cosas interesantes que mostrarles a nuestros televidentes. Vamos y regresamos en unos minutos con la doctora de la Pesa y la doctora Escárcega para seguir discutiendo este importante tema, poder y política en el Gran Sur. No se vayan. El mundo está pasando por una crisis económica, política, social, y las academias debemos hacernos presente ante esta crisis global. Las universidades han tendido a ser miradas por muchos años como universidades conservadoras. Sin embargo, hoy en día tienen que verse como universidades más estratégicas y de actuación. Muchas personas piensan que la política debe estar separada de todo el sistema educativo, y es al contrario, porque los estados deben establecer políticas y nosotros los académicos debemos estar conscientes de ello para hacer posible esas políticas que requieren el país y los diferentes gobiernos. Entonces, nosotros como universidades somos una voz, somos un faro de luz científico en ese trabajo que se requiere. Entonces, a través de la creación de estos espacios, de repensar de manera conceptual lo que es la misión, visión de las universidades, digamos que va a poder aportar a lo que requiere el gobierno en cada país y, ¿por qué no, a nivel global? Porque hay situaciones comunes en áreas globales. Por ejemplo, problema de migración, problema de violencia, problema del clima,
y un sinfinidad de cosas comunes que definitivamente tenemos que atender. Y esta voz estratégica no puede estar fuera de la universidad. La universidad tiene que danzar con esa problemática, estableciendo programas más flexibles, más abiertos, que puedan responder a las necesidades existentes. Muchas gracias por seguirnos acompañándonos a ustedes, ellos y ellas, en esta serie que la CUAED de la UNAM y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe graban en relación con los problemas del Gran Sur. Este es el 5º programa de la serie y que estamos dedicando al tema tan importante de política y poder. Muchas gracias y no olviden que este programa está hecho para ustedes, por lo cual sus comentarios y opiniones, preguntas serán siempre muy bienvenidas. Doctora Escárcega, decíamos hace un rato que fuimos colonizados y sigue la colonización, manifestándose de distinta manera, ¿no? Hay otras expresiones de esta dependencia, de esta relación desigual de poder, pero ha habido momentos en los que hemos querido cambiar eso, ¿no? ¿Y hemos logrado algo? Las democracias latinoamericanas y caribeñas o las del Gran Sur se han logrado transformar suficientemente. Sobre todo le quiero insistir en algo. Hay desafíos, muchos, ¿no? Pero yo diría hay 2 básicos: la desigualdad y los problemas del cambio climático. Usted a lo mejor me dice desigualdad y otra cosa, pero en estos 2, ¿qué estamos haciendo ahí? ¿Estamos avanzando? ¿Estamos parados? ¿Estamos retrocediendo? ¿Para dónde vamos? Bueno, en términos de la desigualdad, la pobreza y la pobreza extrema han crecido, no se han reducido. En la fase del ascenso de los precios de las materias primas que América Latina vendió a China y a otras potencias emergentes, hubo recursos para distribuir un poco, para mejorar, para paliar ciertas condiciones de las poblaciones. Pero después viene la caída de esos precios y los gobiernos no hicieron algo, digamos, no desarrollaron procesos de industrialización como eran demandados por las movilizaciones. O sea, no se trata solo de repartir, sino también de crear riqueza. De construir procesos de industrialización, o lo que se reclamaba, que era el valor agregado a esas materias primas que se estaban extrayendo y que ya no querían los pueblos que continuara esa dinámica. Y esa dinámica continuó. Los países se gastaron en corrupción, en obras de relumbrón o en obras de infraestructura que a quien beneficiaron es a los capitales extranjeros, porque es para mover las mercancías. El discurso es si estamos modernizándonos, pero en realidad no. Hay un consumismo de cosas insignificantes, bueno, no tanto como la comunicación, pero son los nuevos vidritos que nos ofrecen. Los nuevos espejitos. Los nuevos espejitos que los conquistadores traen y que satisfacen necesidades inmediatas, pero no duraderas de las poblaciones. Entonces, y bueno, las secuelas de este extractivismo que se están manifestando cada vez más fuerte están afectando esas consecuencias del cambio climático, se resienten mucho más en los países del sur, ¿no? Doctora de la Peza, si este escenario no es tan propicio, auspicioso, si lo pudiera yo calificar de esa manera, ¿qué le toca a la sociedad civil, a los movimientos sociales hacer? Bueno, ¿Cómo pueden ellos hacer que el rumbo cambie, o se vaya por otros senderos, iguale un poco las cosas, cierre brechas? ¿Cómo ves eso? Bueno, yo creo que los movimientos sociales han sido fundamentales para detener un poco toda esta barbaridad, ¿no? Quisiera poner el ejemplo en el 2011, ¿no? El Tribunal de los Pueblos, ¿no? Que hizo realmente una vasta investigación de cómo
el capital, el extractivismo ha producido todo tipo de violencias, ¿no? Digamos que en ese gran momento, podríamos decir, se manifestó una coordinación de movimientos sociales. ¿Y qué pasó? ¿Se interrumpió? ¿Se rompió la unidad? Bueno, creo que... Porque los contrapesos, como decía la señora Escárzaga, es lo tóxico, no solo está presente, sino que infelizmente sigue creciendo. Claro. No hay algo que le haga el contrabalance. No, yo creo que los procesos sociales son largos, difíciles, pero van creciendo y se van transformando. Digamos, nosotros tuvimos un momento muy importante con el movimiento del 68, entonces eso produjo un proceso de un cambio a nivel de la ley electoral. Bueno, ya no está el PRI, ahora tenemos una Cámara de Diputados y Senadores, digamos un Congreso que antes pues era prácticamente inexistente. Entonces hay un movimiento de oposición. Digo, con muchas dificultades, por supuesto, pero creo que el proceso en México, incluso, bueno, las últimas dos elecciones que mostraron pues la inconformidad. Claro, ahora el reto es cómo hacemos para que esto realmente cuaje, ¿no? Pero creo que hay procesos interesantes en este país de democratización que siguen una dinámica. Pero mire, hubo dos Lulas, digo, me refiero a dos periodos de Lula primero, ¿no? Luego Dilma Rousseff, y aterrizamos en Bolsonaro, ¿no? Y había un movimiento popular que apoyaba importantemente estos gobiernos en la Argentina. El peronismo, que es muchas cosas, como sabemos, pero lo que encabezó la señora Kirchner, ¿no? Cristina. Pero yo creo que la historia de México es un poco diferente. ¿Usted porque cree? Yo creo que en México la derecha nunca ha tenido, como derecha, nunca ha tenido la fuerza desde las leyes de reforma, ¿no? La separación de la Iglesia y el Estado. O sea, hay muchos procesos históricos que hacen que la composición de la derecha, que además nunca ha tenido el poder del ejército, por ejemplo, sea diferente. No digo que no tengamos que tener la antena bien arriba y evitar, pero se ha visto, ¿no? Cuando la derecha se mueve, pues no logra levantar desde abajo, ¿no? La derrota del movimiento cristero, etcétera, muestran que en este país la derecha, y muchas veces inspirada por cuestiones de orden religioso, no ha tenido el impacto. Yo creo que la composición histórica de este país, que además ha tenido primero independencia, que fue desde las bases, luego revolución, que fue desde las bases. Entonces creo que eso hace un país con una composición distinta en materia de, por ejemplo, la relación del ejército con el Estado y con el pueblo, que no es igual. No digo que no sea riesgoso, pero no es igual y hay que tener la antena bien sacada para ver que efectivamente sepamos, porque a veces no sabemos, qué es lo que está pensando la gente y qué es lo que está pensando la gente cuando vota por un Bolsonaro, un Milei o un Trump, porque ahí hay algo que ha sido una deuda de los movimientos progresistas, de izquierda, etcétera. ¿Y los jóvenes? Pues parece que los jóvenes están votando por las derechas, ¿no? Los jóvenes están medio desorientados o están sin ser considerados por los gobiernos, ¿no? de cualquier signo. Están sin oportunidades, sin opciones. Y ellos han sido, en muchas ocasiones,
el simiente, no los únicos, los campesinos, pero los jóvenes en las universidades. Bueno, la icónica rebelión cordobesa del 18, ¿no? Claro. Que irradió a toda América Latina y demás. Y a mí me asombra que los jóvenes hoy están, como usted decía, tomando decisiones extrañas, yo diría. Lo digo para no sentirme tan mal yo, ¿no? Porque digo, yo he visto jóvenes que dicen, qué bueno que está Bolsonaro, o qué bueno que está Milei. Pero vamos a seguir conversando de este importante tema. Vamos a un corte, si ustedes me lo permiten, y por supuesto nuestros televidentes, los esperamos en un momento. Regresamos con nuestras muy distinguidas invitadas, la doctora de la Pesa y la doctora Escárzaga. No se vayan, por favor, síganos acompañando. El Gran Sur se encuentra en un punto de inflexión. A lo largo de su historia, ha sido relegado a un papel secundario en el tablero global. Pero hoy, sus países están construyendo nuevas estrategias para reclamar su lugar. Desde la cooperación económica hasta la creación de foros multilaterales, las alianzas estratégicas están redefiniendo su capacidad de acción. Los bloques regionales contemporáneos, como el BRICS, la Unión Africana o la CELAC, buscan reducir la dependencia de las potencias tradicionales y fortalecer el comercio y la inversión entre países del sur, economías nacionales emergentes. La apuesta por la industrialización, la innovación tecnológica y la soberanía energética se ha convertido en un camino clave para romper con siglos de subordinación. Pero la influencia extranjera sigue pesando sobre estas naciones. Las potencias del norte continúan interviniendo en la política y economía del Gran Sur a través de acuerdos comerciales, préstamos condicionados y mecanismos de presión diplomática. En respuesta, los gobiernos del sur han adoptado estrategias mixtas. Algunos buscan mayor autonomía con políticas de nacionalización y control estatal, mientras otros mantienen relaciones pragmáticas con actores globales para impulsar el desarrollo. El desafío es más claro. El Gran Sur debe fortalecerse como un bloque unido para defender sus intereses. La riqueza de sus recursos, su diversidad cultural y su capacidad de innovación son herramientas clave para negociar en términos más equitativos en el escenario internacional. El futuro de la región dependerá de su capacidad para actuar en conjunto, superar sus conflictos internos y consolidar una voz propia en los espacios de decisión global. ¿Será capaz el sur de equilibrar el poder mundial? El debate no termina aquí, porque la historia sigue escribiéndose. Nuevamente mi agradecimiento porque nos sigan acompañando en esta serie que la CUAED y la UDUAL graban sobre los problemas del Gran Sur, y en este quinto programa dedicado a los temas de política y poder, y en la grata compañía de la doctora María del Carmen de la Pesa y la doctora Fabiola Escárzaga. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas, por supuesto, al programa. Doctoras, a ver, los ODS famosos, ¿no?,
que están puestos al 2030, a mí me parece que tienen que ser al infinito, porque no se van a cumplir, ¿no? O muy poco y en muy pocos lugares. El 17 famoso, mucha gente usa, acostumbra decir, ya es que el 4 y el 5 y el 6, ¿no? Bueno, pero el 17 habla de las alianzas, ¿Puede el Gran Sur hacer una alianza para romper ese status quo o ese estado de dominación, de dependencia, de extracción que seguimos teniendo, ¿no? Por centurias? Doctora de la Pesa. Bueno, es difícil, pero creo que deberíamos intentarlo, ¿no? Creo que en los años 70 el bloque del tercer mundo pues hizo un gran esfuerzo. ¿Se refiere usted a los no alineados? Ajá. En la UNESCO, ¿no? Y que se hizo esta alianza por una economía diferente y una comunicación diferente, ¿no? Entonces, que fue el nuevo orden económico internacional y el nuevo orden informativo internacional, que iba todo bastante bien, pero cuando llegó Margaret Thatcher y Ronald Reagan al poder, sacaron la silla a la UNESCO, ¿no? Porque pues finalmente es una institución en donde pues los países centrales siguen teniendo la posibilidad de veto y son los que ponen el dinero. Entonces ahí se rompió esa posibilidad y creo que ahora estaríamos enfrente nuevamente a la necesidad de un bloque desde el sur, ¿no? Para exigir una lógica y una ética, creo que de equidad, ¿no? Que eso creo que es lo que en ese momento, cuando solo lo económico empezó a tener como espacio de discusión pública en el G20 y en todas estas organizaciones, porque el riesgo muy grave que estamos enfrentando es el BRIC contra Estados Unidos y digamos, parece que el BRICS parece ser la esperanza, ¿no? Aunque ahí están la India, ahí está China, es complicado porque porque es la lógica puramente económica. El BRIC está bien porque equilibra a Estados Unidos, pero el riesgo es que esto se convierta en una batalla puramente económica y bueno, hay una coyuntura interesante, pero como decía Fabiola, ¿no? China también es una amenaza. Entonces, y liderado por China, pues creo que tenemos que empezar a pensar en un tipo de negociación, volverle a dar poder a la ONU, que tampoco salió ingenuamente, pero quitando el derecho a veto a las grandes potencias, ¿no? Y eso sería una vía. Doctora Escárcega, ¿qué otras podemos explorar? Bueno, en América Latina, la LADI, en fin, la Alianza para el Progreso, todas las cosas fallaron, ¿no? Con los gobiernos progresistas, el ALCA, la UNASUR, o sea, se intentaron, se promovieron, se cacarearon, pero no se avanzó porque finalmente cada país está vinculado de uno a uno con Estados Unidos o con China, tratando de vender antes que el vecino sus productos. Entonces no hay una coherencia, no hay una continuidad en esas iniciativas. De repente sirven para, en términos de la democracia de un país, defender, ¿no? Esfuerzos sobre Venezuela, digamos, defender causas indefendibles, pero es muy poco lo que se ha hecho. Y después ya no hay voluntad de hacerlo. No hay... Bueno, ni siquiera en términos culturales, capacidades de construir cosas. Cuando tenemos
por ejemplo, historias comunes o bastante comunes, lenguaje, una lengua bastante, aunque se hablan muchos españoles en América Latina y el Caribe. Lula creó estas universidades, una para pueblos africanos y la UNILA era para estudiantes latinoamericanos que efectivamente llegaron. Y las iniciativas en términos educativos de Brasil, de Lula, fueron muy importantes en un país absolutamente rezagado en términos educativos, pero son procesos que se fueron acotando por la falta de recursos, por la decadencia de estos procesos económicos de los países. Entonces, no, es necesario, pero no hay cómo, ¿no? Lula fue el líder de los países latinoamericanos, de los gobiernos progresistas. Chávez y a López Obrador le correspondía posicionarse, pero ni siquiera salió del país porque no era lo suyo. Entonces, esa estafeta se quedó en el aire, ¿no? O sea, no hay. Y ese es realmente lamentable, yo lo concuerdo con usted, porque Lula, que yo creo que es el dirigente de Estado, no es un estadista. Me parece que lo que tenemos hoy en América Latina, Lula es un estadista. Pero Lula está mirando al sur nada más. Habla del Mercosur, y recuperando esa aspiración subimperialista de los gobiernos militares de los 60 en Brasil. Claro. Entonces mira a los vecinos como presas, no como iguales. Claro. Y entonces, pero bueno, ¿y dónde están los movimientos sociales? ¿Dónde están hay organizaciones de trabajadores, incluso universitarios, de trabajadores en general, y no parece haber la posibilidad de esta unión, ¿no? De esta alianza, esta alianza por lo importante, ¿no? Porque yo creo algo, no sé si ustedes concuerdan conmigo. Nadie hoy se salva solo. De acuerdo, totalmente. México no va a resolver los problemas de su dependencia y de dominación que sufre los Estados Unidos y de todas las consecuencias de desigualdad social que vive en parte como resultado de eso. Lo mismo Perú. Leía yo, Perú exporta comida y cerros, ¿no? O Chile o la Argentina. O sea, nadie se salva solo. Pero además, en esta gran división tan desigual, histórica, ¿no? Que hay entre el norte, ¿no? y el sur, la solución la puede dar el sur, no solo para el sur, sino para la humanidad. ¿Ustedes qué piensan? Totalmente de acuerdo. Yo creo que por eso pienso que no solo tiene que ser una cuestión de gobiernos, ¿no? Pero y que tiene que ser efectivamente de organizaciones sociales, pero articuladas con los gobiernos, ¿no? O sea, no se puede nada más desde organizaciones civiles, ni nada más desde los gobiernos, sino en una articulación. Y una articulación que va a tener que venir necesariamente desde abajo, ¿no? Pero la preocupación que me queda es que eso solo hoy se piensa desde lo electoral, ¿no? Uh-huh. Y eso no parece ser suficiente. ¿Usted está de acuerdo, doctora? Estoy de acuerdo. Yo creo que, o sea, esas soluciones vienen no solamente del sur, sino de los pueblos indígenas que están en el sur o que están en el norte, que tienen otra concepción de la vida y que tienen otra relación con la naturaleza. Ya el zapatismo puso un poco en conocimiento público esas ideas distintas, o sea, de cómo se puede vivir diferente. Y bueno, el buen vivir, otras formulaciones, pero es la cosmovisión indígena que está como modelo posible de una forma de vida distinta. O sea, si no... regresar al origen para mirar al futuro. Exactamente. Y las mujeres. Me parece extraordinaria esa. Pero vamos al cuarto bloque, hagamos una pausa y conversamos de este tema tan importante que ha introducido la doctora de la Pesa. Por favor, no se vayan, sigan con nosotros, volvemos en unos minutos. Jorge Fabián Calzoni, presidente de la UDOALC.
y rector de la Universidad Nacional de Avellaneda. Creo que todos los temas que se están planteando son de relevancia. De hecho, comenzamos con una historia de la Universidad de Cartagena y las universidades colombianas, pero absolutamente todos los temas son pertinentes para la región. Bueno, hay varios problemas. Uno de los que ya estuvimos charlando es el de la integración, ¿no? Tener una internacionalización que nos permita integrarnos más. El segundo son los retos del siglo XXI, los problemas que aparecen hoy a partir de las nuevas tecnologías y a partir de ahí cambiar las lógicas tanto de enseñanza como de evaluación que tiene cada una de nuestras instituciones. Lo hace como una plataforma para poder organizar e integrar las distintas actividades, tanto de internacionalización como académicas, de investigación, de extensión, y fundamentalmente todo eso hace al gran hito que es la integración, que creo que es el gran desafío que tenemos en la región. Lo venimos charlando hace rato, somos instituciones fragmentadas, organizaciones fragmentadas, y América Latina, a pesar de la riqueza que tiene y todas las posibilidades, muchas veces esa fragmentación nos impide tener mejores logros. Así que creo que ese es el primer desafío, y a partir de ahí vendrán todo lo demás. Muchas gracias por seguir con nosotros en este, creo, interesante programa, muy interesante programa con la doctora de la Pesa y la doctora Escárzaga sobre política y poder en el Gran Sur. Doctora de la Pesa, usted introdujo hace unos minutos el tema de las mujeres. ¿Cómo las mujeres pueden contribuir a hacer que la justicia, que la equidad, esta simetría que nos hace tanta falta ¿cómo pueden contribuir? Bueno, en primer lugar creo que los movimientos de mujeres, ¿no? Con todo y que pues hay, como dicen las feministas, hay distintas corrientes internas dentro de los movimientos feministas, de todos modos es un movimiento que creo que tiene una gran fuerza en todo el mundo, ¿no? Y una preocupación por encontrar formas de justicia y una visión distinta de la política y del mundo, ¿no? No quiero decir nada más que por razones de maternidad, porque eso es casi un lugar común, pero hay una visión y ha generado una movilización bastante amplia que además creo que las mujeres cada vez más, por razones también históricas y de la necesidad de que nos incorporáramos a la fuerza de trabajo y demás, pero hoy las mujeres pues están ocupando y luchando por los espacios en el espacio laboral, por unas relaciones distintas en la vida familiar. Y claro, hay un momento muy crítico de violencia y de resistencia social por este levantamiento, podríamos decir, de las mujeres, pero creo que justo hay un aprendizaje y que eso también, igual que los movimientos indígenas, cambia un poco la visión de la relación con la naturaleza, con el medio ambiente y una preocupación mayor por el tema del cuidado, ¿no? A mí me parece que, me interesa mucho su opinión, tenemos gobiernos progresistas, ¿no? Que les llamamos progresistas. El progresismo se ha popularizado mucho, el humanismo y todas estas cosas. ¿Esos gobiernos representan suficientemente a los pueblos? ¿A las comunidades? ¿A las mujeres? ¿Qué piensa? Doctora Escárzaga. No, yo creo que no. Hubo un ciclo de movilizaciones importantes anti-neoliberales en América Latina
y finalmente esas movilizaciones fueron neutralizadas o fueron conducidas por unos cauces más manejables a partir de una salida electoral. El caso de Bolivia es muy claro, o el caso de Ecuador, o el caso de Argentina, donde la gente se estaba muriendo de hambre y no había para dónde. Entonces había amenaza de estallidos mucho más intensos y eso se fue moderando por la vía electoral. El problema es que tanto esas soluciones electorales resultaron en la satisfacción de esas demandas y creo que cada vez menos. Por eso los gobiernos progresistas han perdido el poder en distintos lugares. En Brasil era la inversión para las Olimpiadas, para el Mundial, desplazamiento de poblaciones en ciudades, y por eso la gente no defendió esos procesos y no defendió a Evo Morales. Y en Ecuador se le volteó el candidato y en Argentina, o sea, porque la gente no es tonta, la gente percibe por dónde van esas soluciones y esas soluciones electorales terminan siendo soluciones individuales para los beneficiados que llegan y después ni te conozco, ¿no? Quiero cerrar el programa con algo que creo los universitarios no podemos dejar de conversar, de analizar, de discutir en el más noble sentido del término. ¿Qué papel nos toca en esta trama? Bueno, mire, tengo 50 años dando clases porque considero que el proceso del papel de las universidades es fundamental, ¿no? La formación de los jóvenes, que son una fuerza muy, muy importante, y pues esta conciencia, podríamos decir, de la necesidad de la soberanía nacional, de la soberanía no solo política, digámoslo así, sino la soberanía científica, la soberanía económica, ¿no? Que eso es lo que, además, pues son procesos de largo aliento, ¿no? Pero que desde la base pueden ir modificando y ya se vio, ¿no? En México, pues la gran transformación democrática empezó con un movimiento estudiantil. Y tenemos una presidenta que viene de otro movimiento estudiantil. Creo que ahí hay una fuerza y hay que tener paciencia porque no es por arte de magia. Creo que la paciencia tiene que ver con ese trabajo de base sistemático y de esa conciencia de que solo el trabajo colectivo y la solidaridad lo que nos puede sacar. El éxito individual, que fue lo que se promovió durante años de políticas neoliberales en materia de educación, no resuelve el problema. Hemos exportado cantidad de cerebros porque buscan su éxito individual y lo que tenemos que buscar es la conciencia y la solidaridad colectiva, y donde crecemos todos, pues somos donde vamos a poder alcanzar una cierta autonomía e independencia necesaria. Doctora Escárcega, le voy a hacer una pregunta que creo que es interesante. ¿Los universitarios debemos de hacer política? Pues sí. Todos somos seres políticos. No política partidaria. No me refiero a la política partidaria. Claro, yo creo, ¿no?, que... ¿No? Porque lo digo porque la doctora de la PESA dice, yo enseño, yo formo a gentes que tengan conciencia, que sepan en dónde viven, en dónde están ubicados, ¿no? ¿Eso es suficiente? Bueno, los que tenemos la fortuna de poder hacer investigación, también podemos contribuir con investigaciones sobre estas condiciones tan precarias, tan explosivas que estamos viviendo. Pero yo le pregunto a ambas, vamos todos los tres, yo les acompaño a Iztapalapa y preguntamos, ¿han leído a Roberto Escalante, que ha escrito sobre algo? Probablemente digan que no. Probablemente van a decir, no, ni lo conozco. Y lo digo porque
a partir de este trabajo que he tenido como secretario general de la UDUALC, estoy convencido que tenemos que estar en nuestras universidades, como usted dice, enseñando, investigando, pero tenemos que salir también a ir fuera de las fronteras de nuestra universidad. Y a eso me refiero con hacer política. Claro. A defender en todos los lugares en donde podamos los principios, los valores, las convicciones que tenemos. Entonces, ¿ustedes qué piensan? Bueno, Porque ya no somos jovencitos, ¿no? Fuimos activistas probablemente en algún momento de nuestra vida estudiantil, pero hay un segundo aire, dicen por ahí, ¿no? bueno, yo pienso que una política, digamos, no me gusta decir neoliberal porque ya es como un lugar común, fue separar a las universidades del contexto y crear esos espacios, digamos, como torres de marfil, ¿no? Creo que el trabajo que yo hago y vengo haciendo hace muchos años es un trabajo de vinculación en el sentido de que no basta la investigación que uno hace, sino está relacionada con las comunidades, por un lado, y con instancias del Estado, ¿no? En esa articulación para que nuestro trabajo de investigación tenga incidencia social. Yo creo que eso es fundamental. Y no solo con los movimientos sociales, que es más o menos hacia donde yo me he dirigido, pero también con el espacio productivo, ¿no? Sobre todo en los campos, pues no necesariamente las ciencias sociales, pero las demás especialidades, ¿no? ¿Usted está de acuerdo? Sí, sí, también hay que participar en la divulgación del conocimiento. Hay gente muy experta en esos temas, pero hay distintos mecanismos. Hay un control de los medios de comunicación hegemónicos sobre la información y sobre las interpretaciones sobre la realidad. Pero afortunadamente, con esto de las nuevas tecnologías, hay una proliferación de formas de información alternativa. Y ahí es donde se puede incidir en difundir otras informaciones, otros mensajes y llegar a otra gente. Yo creo que eso es muy importante porque, bueno, evidentemente la educación no está cubriendo todas las necesidades. Magnífico. Bueno, el tiempo es una daga que no perdona. Les agradezco infinitamente, de verdad, su presencia y sobre todo sus aportaciones. Muchísimas gracias, doctora María del Carmen de la Peza, doctora Fabiola Escárzaga, y por supuesto a nuestro público por su amable atención. Los invitamos a que sigan con nosotros en esta tarea inacabable de difundir el conocimiento útil, pertinente para la sociedad. Hasta la próxima.